Veamos ahora teoría de exponentes y acá tenemos algunas de las propiedades. Pero antes vamos a ver a qué me refiero yo con una potencia. Y tenemos aquí en el cuadrito verde un pequeño ejemplo, ¿cierto? 2 elevado a la 3 significa que yo debo multiplicar este 2 de esta manera, 3 veces. 2 por 2 por 2. ¿Y por qué 3 veces? Porque el numerito que está arriba es el número que me indica la cantidad de veces que debo multiplicar a este número, al número que está abajo, que se le llama base, ¿cierto? Y aquí tenemos señalado todas sus partes, ¿cómo se llaman? La parte que está arriba, el numerito que aparece arriba, es exponente. El número que está abajo le llamamos base y al resultado le vamos a llamar potencia, ¿cierto? Veamos ahora algunas de sus propiedades. Y cuando nosotros tenemos que la base es la misma, ¿qué va a pasar con los exponentes? Con los numeritos de arriba, siempre y cuando esté multiplicando. Los numeritos de arriba los vamos a sumar. Entonces, ¿cuál es el número de la base? El número 5, ¿cierto? ¿Y cuáles son los numeritos de los exponentes? El 3 y el 7. Si nosotros los sumamos, nos queda 5 elevado a la 10. Ahora tenemos la segunda propiedad. Cuando tenemos dos números multiplicados dentro de un paréntesis y todo eso elevado a un exponente, ese exponente va a entrar a cada uno de los números. Por ejemplo, 2 por 3, todo elevado a la 9, sería igual a 2 elevado a la 9 multiplicado por 3 elevado a la 9. Ahí tenemos la segunda propiedad, que es muy sencilla, ¿cierto? Ahora en este caso, cuando tenemos 5 elevado a la 6, en realidad este es para cualquier número, pero yo estoy poniendo un ejemplo al número 5, ¿cierto? Tengo 5 elevado a la 6 dentro de paréntesis y todo eso elevado a la 4. Lo que yo tengo que hacer con los numeritos que aparecen en la parte de arriba, con los exponentes, yo debo multiplicar 6 por 4 y el resultado sería 24. Por lo tanto, mi respuesta, por decirlo así, sería 5 elevado a la 24. Bien, pasamos ahora a la siguiente propiedad y es algo parecida a lo que acabamos de ver, solamente que aquí aparecen un poco más de paréntesis, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer con los exponentes cuando yo tengo este tipo de problemas? Un número elevado a un exponente y dentro de paréntesis lo sigo elevando a más números. Debo poner el mismo número, la misma base, y los exponentes los debo multiplicar. En este caso puse como base el 7 y los exponentes son el 2, el 5 y el 3. ¿Qué hago con todos ellos? Yo los multiplico, ¿cierto? 2 por 5, 10 y 10 por 3 sería 30. Mi resultado final sería 7 elevado a la 30. Ahora tengo esta siguiente propiedad que es muy importante y me dice que todo número elevado a la 0 me da 1. Así sea 1.000.000, 2.000.000, si yo lo elevo a la 0, ¿sí? El resultado va a ser 1, a excepción de 0 a la 0. Es el único número que no existe. Ahora paso a la siguiente propiedad y me dice que todo número elevado a la 1 va a seguir siendo el mismo número. Por lo tanto, 136 elevado a la 1 va a ser igual a 136. Aquí vemos una última propiedad y me dice
que si yo tengo un número elevado a un exponente y también tengo otro número elevado a otro exponente, pero esos números se están dividiendo, ¿qué debo hacer yo con los exponentes? Debo restarlos, ¿cierto? Ojo, siempre y cuando las bases sean iguales. Por ejemplo, 3 elevado a la 17 dividido entre 3 elevado a la 12. Como yo tengo que las bases son iguales, pongo el número 3 y resto los exponentes. 17 menos 12 y 17 menos 12 sería 5. Y mi resultado sería 3 elevado a la 5. Ahora vamos a ver algunas propiedades de radicación. ¿Eso qué quiere decir? De las raíces, ¿cierto? Veamos acá el cuadrito verde y vamos a ver qué me dice. Hay como ejemplo la raíz cuarta de 81. ¿Eso qué nos quiere decir? Que nosotros debemos convertir al número que está dentro de la raíz en una multiplicación que nos indica cuántas veces se deben repetir el numerito. El número que está acá, ¿cierto? Este número chiquito. Por ejemplo, ese 81 yo lo puedo escribir como 3 por 3 por 3 por 3. ¿Cuántos números 3 he empleado? 4, ¿cierto? 4 números 3. ¿Y por qué empleé 4 números 3? Porque este número que está dentro de la raíz, afuera de la raíz, encima, el número 4 me indica la cantidad de veces que yo debo utilizar. Luego el resultado va a ser uno de esos numeritos. Cualquiera, como son iguales, puedo elegir cualquiera, ¿cierto? En este caso, yo voy a sacar cualquiera de ellos. No hay problema, elijo el primero, el segundo, el tercero, porque todos son iguales. El resultado sería simplemente uno de ellos, que sería 3. Y las partes de la raíz, este numerito que estoy señalando, el número 4, se llama índice, la parte de adentro se llama radicando y el resultado es la raíz. Pasamos a algunas de sus propiedades, que son las que están de rojito, y la parte de abajo son los ejemplos, ¿sí? Veamos, si yo tengo dentro de paréntesis una raíz, que es raíz cúbica, en este caso de 5, dentro del paréntesis y afuera un 8, en este caso los números pueden cambiar, ¿sí? Puedo poner aquí 4, 5, 6, 7 y acá infinidad de números también en ambas partes. Este 8 que está fuera del paréntesis, yo lo puedo poner adentro de la raíz, ¿sí? En ese caso no hay problema. Cualquier numerito que aparece acá fuera del paréntesis, yo lo puedo poner dentro de la raíz, obviamente elevado al número que está dentro, ¿sí? Elevando el número que está dentro. Otro de los casos, en la segunda propiedad, vamos a ver que esta raíz yo lo puedo poner como un exponente pero fraccionario. Veamos, del 27, ¿cuál es el numerito que va a aparecer arriba? Cuando no hay ningún número arriba del otro número, del número de la base, ¿sí? Siempre va a haber aquí un 1, imaginariamente. Entonces, dense cuenta en la propiedad de arriba, ¿cuál es el número que acompaña aquí a la base? El n. El n siempre va en la parte de arriba. Entonces aquí la base sería 27 y el número que aparece arriba sería 1, ¿cierto? Lo divido entre el índice y el índice en este caso es 3. Aquí yo tengo que el índice es 3. Por lo tanto, esta raíz cúbica de 27 yo lo transformo en 27 elevado
a la 1/3. Pasamos ahora a la siguiente propiedad, y esto me dice que si yo tengo dos raíces multiplicándose, obviamente los índices como tienen que ser, los índices tienen que ser iguales. Yo puedo transformar estas dos raíces en una sola, siempre y cuando los índices sean los mismos. Veamos el ejemplito, y aquí yo he puesto como índice 5. Ambas raíces tienen como índice al número 5. Entonces yo puedo transformar estas dos raíces en una sola, ¿cierto? ¿Qué hago? Pongo la misma raíz y los numeritos que están adentro los multiplico. Por lo tanto, mi respuesta sería raíz quinta de 8 por 3. La siguiente propiedad nos dice que si yo tengo dos raíces dividiendo y el índice es el mismo, ¿sí? En este caso el m, yo puedo transformar esas dos raíces en una sola. Y los números que están adentro, yo los voy a dividir, ¿cierto? Es parecida a la propiedad de arriba, solamente que en vez de multiplicación, división. Por ejemplo, en esta raíz el índice es 3 para ambos casos. ¿Qué hago yo con los números que están adentro? Los divido. 18 sobre 3 y tengo aplicada mi propiedad. Y por último veamos la siguiente propiedad. Cuando yo tengo una raíz dentro de otra raíz, ¿qué voy a hacer con los exponentes? Disculpen, con los índices, yo los voy a multiplicar, ¿verdad? Entonces, estas dos raíces yo las puedo transformar en una sola, siempre y cuando yo multiplique sus índices. Y pueden haber más raíces, ¿cierto? Pero en este caso solamente he puesto dos. Estas dos raíces lo transformo en uno multiplicando sus índices, que sería m por n, y dejo el número que está dentro tal y como está. Por ejemplo, aquí he puesto raíz cúbica de la raíz cuadrada de 24. Nosotros sabemos que cuando delante de la raíz no hay ningún número, eso significa que ahí imaginariamente hay el número 2, ¿cierto? Está el número 2. Entonces, 3 por 2, el resultado sería 6, y el número que está dentro lo dejo tal y como está. Sería raíz sexta de 24. Pasamos ahora a algunos ejemplos y me dice calcular el valor de A, ¿cierto? De esta expresión que está aquí de rojo. Entonces, lo que yo debo hacer es recordar mis propiedades, ¿cierto? Y veo aquí, cuando yo tengo dos números que están elevados a una potencia y estaban dividiendo, nosotros sabemos que estos dos puntitos también significa una división, ¿cierto? ¿Qué hacíamos? Poníamos la misma base, en este caso es el 15, y los exponentes los íbamos a restar. ¿Cuáles son los exponentes? 8 y 6. Entonces en la parte de abajo yo tendría que poner 15 elevado a la 8 menos 6. Sigo viendo, ¿sí?, mi problema y veo que acá hay otras potencias. Entonces yo debo poner la misma base, que es 12, y restar los exponentes, ¿cierto? ¿Cuáles serían? 23 menos 21. ¿Y por qué resuelvo eso primero? Porque nosotros sabíamos que en las operaciones combinadas primero se resolvían las potencias, luego multiplicación o división, y por último sumas y restas. En este caso estamos resolviendo primero estas divisiones, ¿cierto?, que están aquí. ¿Por qué? Porque no había antes ningún paréntesis o potencia en sí que hay que resolver. Acá solamente debemos aplicar las propiedades. Bien, ahora
seguimos al siguiente renglón, a la siguiente fila. Nos quedaría 15 elevado a la 8 menos 6. 8 menos 6 igual a 2. Y acá yo tengo 12 elevado a la 23 menos 21. Mi respuesta sería 2. 15 elevado al cuadrado es igual a 225 y 12 elevado al cuadrado es igual a 144. Por último, solamente tendría que restar 225 menos 144 y mi respuesta sería 81. Y con eso encontré el valor de A. Ahora el problema 2 me dice: en la formación de la escuela se observa que hay 5 grupos de 5 filas por 5 columnas. ¿Cuántos estudiantes hay en la formación? Entonces, para tener una mejor idea, yo he graficado y aquí tengo 5 filas, 1, 2, 3, 4, 5 y 5 columnas. Las columnas son así: una columna, 2 columnas, 3 columnas, 4 columnas, 5 columnas. Las filas así, horizontal. 1, 2, 3, 4, 5. Y todas las imágenes son lo mismo, por lo tanto, ¿cómo yo encuentro el número de estudiantes que hay? O en este caso los he puesto como cuadraditos, ¿cierto? Solamente tengo que multiplicar el número de columnas, ¿sí?, por el número de filas. Entonces, ¿cuántas columnas hay? 5. ¿Cuántas filas hay? 5. Pero en total, ¿cuántos de estos cuadraditos hay? 5. Por lo tanto, lo que yo debo hacer es multiplicar 5 por 5 por 5. Si nos pidieran solamente uno, sería 5 por 5. Si nos pidieran 2, sería 5 por 5 multiplicado por 2. Si nos pidieran 3, sería 5 por 5 multiplicado por 3. En este caso, como son 5 de estos grupitos, tendría que multiplicar 5 por 5 por 5, que sería 5 al cubo, 5 elevado a la 3, porque ya sabemos que este 3 que está arriba nos indica las veces que debemos multiplicar al 5. Y si nosotros resolvemos, 5 por 5 es 25 y 25 por 5, 125. Por lo tanto, ya encontré la cantidad de alumnos que hay en esa formación, ¿cierto? Paso ahora al siguiente problema y me dice que debo encontrar el valor de b, que está dado por la raíz cuadrada. Ya sabemos que cuando aquí adelante no aparece ningún número, significa que hay un 2 de toda esta multiplicación, que es 169 por 64 por 121. Como nosotros habíamos visto en nuestras propiedades, esta raíz yo la puedo separar, o que es lo mismo que todos estos números separados, todas estas raíces separadas, yo las pueda unir, ¿cierto? En este caso estamos haciendo la operación contraria. Esta raíz grandota yo la separo. Y puedo hacer eso, ¿por qué? Porque todos los números están multiplicando. Si fuera alguna suma o alguna resta, yo no podría hacer eso, ¿cierto? Yo lo puedo hacer porque está multiplicando. Entonces, si yo separo esta raíz grande, me va a quedar así, como la raíz de 169, la raíz de 64, la raíz de 121. Nosotros habíamos dicho que cuando delante de esta raíz no hay ningún número, significa que hay el número, o que está el número 2, ¿verdad? Entonces, yo sé que 169 es 13 por 13. 64 es 8 por 8 y 121 es 11 por 11. ¿Y por qué hago esto? Porque la raíz que está aquí, el numerito que está aquí delante, es el número 2.
Por lo tanto, tengo que encontrar números que se multipliquen 2 veces. Y luego elijo uno de ellos. En el primer caso, sería simplemente el 13. En el segundo caso, sería el número 8. Y en el tercer caso, sería el número 11. Si yo multiplico todos ellos, me quedaría el número que está aquí, que sería 1144. Ese sería el valor de B. Ahora el problema 4 me da todo este número y yo debo encontrar su respuesta, ¿cierto? Cuando tengan este tipo de problemas, lo que deben hacer es fijarse los numeritos que están arriba, ¿sí? El índice, en este caso es 6, y el exponente del 64, en este caso sería 2, ¿cierto? Lo que deben hacer es dividir estos numeritos. 6 entre 2 sería 3, ¿cierto? Aquí me quedaría simplemente la raíz cúbica y aquí me quedaría el 1. ¿Por qué? Porque he sacado la mitad de 6 es 3 y la mitad de 2 sería 1, ¿cierto? Que el 1 ya no se debería poner, se sobreentiende. En este caso yo lo he puesto para poder indicarle, ¿cierto? En el siguiente caso, acá en la parte derecha que estoy señalando, ya no le voy a poner el 1, ¿sí? Pero también aplico lo mismo, que es el número que tienen en común, el 5, ¿cierto? Aquí ya no puedo sacar la mitad porque el 10 sí tiene mitad, pero el 5 no tiene mitad. En cambio, si yo divido el 10 entre 5, me daría 2, y el 5 entre 5 me daría 1. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Buscar los términos en común, ¿cierto? Los números en común, y lo divido. Como ya habíamos visto, 10 entre 5 es 2, y 5 entre 5 es 1, que ya no necesito ponerlo, ¿cierto? Ahora, aquí yo divido 8 entre 4, o saco la cuarta, como se dice, ¿no? Cuarta de 8 sería 2, que ya no es necesario ponerlo, ¿sí? Aquí sí lo puse, pero en este lado ya no lo voy a poner. Y cuarta de 4, o sea 4 entre 4, sería 1. Aquí en el exponente debería ir el número 1, que ya no es necesario poner. Ahora, en la parte que está acá, tengo que el 25 yo lo puedo dividir entre 5. Y este 5 también. 25 entre 5 me da 5. Y 5 entre 5 me da 1. Y ahora yo debo encontrar cuáles son los números que cumplen esas restricciones. Por ejemplo, si yo multiplico 4 por 4 por 4, me da 64. Entonces yo debo elegir un solo número de ellos, que es el número 4. Esta raíz la he bajado así porque acá en la parte que está abajo ya no he puesto el número 2, ¿no? Ya lo he puesto como lo van a ver en la mayoría de libros, sin este número 2, que indica que es la raíz cuadrada. De igual manera, he puesto los números que están aquí para poder seguir operando. La raíz cuadrada de 100 yo lo puedo escribir como 10 por 10 y solamente elegiría uno de ellos. Me quedaría el número 10. De igual manera que el 36 me quedaría raíz cuadrada de 36 como 36 6 por 6. Solamente tengo que elegir uno de ellos. Para este caso me pide la raíz quinta de 32, que sería 2 por 2 por 2 por 2 por 2. O sea, el 2 multiplicado 5 veces, ¿cierto? Y solamente debería elegir uno de ellos y me quedaría con un solo 2. Como ya sabemos, primero debemos resolver lo que está dentro de los paréntesis y me quedaría 10 más 4, 14,
y 6 más 2 me daría 8. 14 por 8, el resultado sería 112. Ahora el problema 5 me dice, si se sabe que el área de mi terreno, que es cuadrado, mide 1225 metros cuadrados, calcula la cantidad de alambre necesario para acercarlo. O sea, me está pidiendo el perímetro, toda la suma de sus lados, ¿sí? Y en un cuadrado nosotros sabemos que sus lados son iguales. Por lo tanto, me está pidiendo el valor de 4L. ¿Por qué? Tengo un L aquí, 2L, este lado también valdría N, 3L, y este lado también valdría L, 4L. La suma de todo, L más L más L más L, saldría 4L, ¿cierto? Ahora me dice que el área mide 1225 metros cuadrados. Pero yo recuerdo la formulita del área, ¿cierto? ¿Cómo se llama? El área de un cuadrado, y el área de un cuadrado era L al cuadrado. Tengo que L al cuadrado es 1225 y sabemos que para despejar el valor de L, este L que está elevado a la potencia, debe pasar al otro lado como raíz, ¿cierto? La raíz cuadrada de 1225 es 35, por lo tanto yo sé que el valor de L es 35, ¿cierto? Como tengo ya el valor de L, pero a mí me pide calcular la cantidad de alambre necesario para acercarlo, o sea, todo lo que necesito para acercar este cuadradito que están viendo aquí sería 4L, o sea, 4 por 35. Y 4 por 35, mi respuesta sería 140. Por lo tanto, yo necesito 140 metros de alambre, ¿cierto? Paso ahora al problema 6. Y acá yo tengo una propiedad que yo ya había explicado, ¿sí? Ya había explicado. Y me decía que para nosotros volver estas tres raíces en una sola, debía multiplicar los numeritos que aparecen en los índices, ¿cierto? En este caso el primero es 3, como en la segunda raíz no hay ningún número, yo voy a decir que es 2, y en la siguiente raíz tampoco hay ningún número, por lo tanto nosotros sabemos que es 2. 3 por 2, 6, y 6 por 2 sería 2. Finalmente mi raíz me queda la raíz de 12 de 5 elevado a la 24. Aplico otra de mis propiedades que me dice que el exponente lo dejamos arriba y la raíz lo pasamos a dividir, ¿cierto? El índice lo pasamos a dividir. Me quedaría 5 elevado a la 24 sobre 12. Y nosotros sabemos que 24 sobre 12 es igual a 2. Me quedaría 5 al cuadrado. ¿Y eso qué nos quiere decir? Que debemos multiplicar 5 por 5. Y 5 por 5, mi respuesta es 25.